Soy Pedro Reyes de DSI Inmuebles y hoy vamos a hablar acerca del cuidado que debemos de tener con los remates inmobiliarios. El remate judicial es como una subasta y mucha gente está buscando una oportunidad de este tipo o le llama a una oportunidad de este tipo porque normalmente el bien inmueble sale a la venta mucho más bajo que su valor real de avalúo. Hay que tener mucho cuidado si le vamos a entrar a un remate judicial y hay que revisar varias cuestiones para que no vaya a ser que nos salga más caro el caldo que las albóndigas. ¿Cómo es esto? Pues primero, el expediente tiene que estar revisado perfectamente por una persona que sea perito en derecho, de preferencia a un notario público, para poder determinar si el procedimiento judicial se llevó adecuadamente. Además de estos puntos finos jurídicos, hay que revisar otras cuestiones fiscales también importantes. Existe un impuesto que se causa para el adquirente si yo cuando adquiero un inmueble, el inmueble que adquiero, resulta que su valor de avalúo excede en más de un 10% al precio. Sobre esta diferencia tendría yo que pagar un 20% directo de impuestos sobre la renta por adquisición de bienes inmuebles. Entonces, este impuesto es un impuesto que frecuentemente o muy generalmente se causa en este tipo de operaciones, precisamente porque se está adquiriendo a un valor castigado. Además de este impuesto sobre la renta por adquisición de inmuebles, también existe el impuesto sobre la renta por enajenación. Ese impuesto, normalmente la gente dice, bueno, ese impuesto lo tiene que pagar el enajenante, pero normalmente el enajenante en este tipo de procedimientos no existe físicamente. ¿Por qué? Porque los juicios se llevan en rebeldía, no va a pagar el impuesto que tiene que hacer, porque ni siquiera comparece a la notaría a firmar la escritura y la tiene que firmar un juez en su rebeldía, y entonces para que se pueda hacer la escritura a nombre de quien se adjudicó el inmueble, el notario va a cobrar este impuesto sobre la renta, que aunque sea del vendedor o del rematado, el adquirente o quien adquirió el inmueble por remate judicial va a tener que liquidárselo al notario. Entonces también es muy importante revisar o calcular cuánto sería por este impuesto. Otra cosa que también es muy importante tener en cuenta cuando vamos a adquirir un inmueble por remate judicial es cuál es el estatus de la posesión. ¿Quién tiene la posesión del inmueble? ¿Lo tiene el deudor? ¿La tiene otra persona a la cual el deudor le dio la posesión? ¿Una persona que no tiene derecho sobre el inmueble? ¿O el inmueble se encuentra desocupado? Si el inmueble se encuentra desocupado, pues es muy fácil que a mí me vayan a entregar la posesión del inmueble cuando voy a adquirir por remate judicial. Sin embargo, si la posesión la tiene el rematado o lo tiene otra persona que no quiera entregar la posesión voluntariamente, se necesita llevar en ejecución de sentencia un procedimiento para poder obtener la posesión del inmueble, lo que va a hacer que transcurra tiempo y que se necesitan invertir recursos para poder obtener la posesión del inmueble. También hay que tener cuidado porque muchas personas ofrecen inmuebles en remate judicial y resulta que lo que le transmiten no es un bien inmueble, sino únicamente le ceden los derechos litigiosos del inmueble, lo que implica que solamente están adquiriendo los derechos que el acreedor pudo tener sobre el inmueble, o incluso le pudieron haber cedido los derechos de alguien que se adjudicó anteriormente en remate el inmueble. Y esto va a implicar que cuando se vaya a pretender hacer la escritura del inmueble ante notario público, pues resulta que no se tenga que pagar un solo gasto de escrituración, sino que se tengan que pagar 2 o 3, porque resulta que una persona cedió, luego otra persona a su vez le cedió a otra, y el que adquiere el inmueble en última instancia es el que va a tener que estar pagando todas estas transmisiones.
Por eso es muy importante que antes de entrarle a un remate judicial me encuentre perfectamente asesorado con un perito en derecho o un notario que me pueda garantizar que el inmueble que voy a adquirir no me va a generar ningún problema jurídico con el cual una persona me vaya a reclamar la propiedad del inmueble porque el juicio en el que lo adquirí no estuvo bien llevado, o resulte que los costos fiscales de la operación lleguen a ser incluso más elevados de lo que me costaría llevar o comprar un inmueble normal, no solamente en remate judicial, y entonces tenga yo que invertirle más dinero de lo que yo tenía pensado al adquirir este inmueble. Y con esto concluimos el tema de hoy. Espero que la información que aquí platicamos les sea de utilidad. Nos vemos pronto con otra cápsula inmobiliaria y recuerden suscribirse a nuestro canal. Hasta luego.